Hola a todos, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. En este vídeo os voy a enseñar una renovación que ha tardado más de 2 años en estar concluida. ¿Creéis que ha merecido la pena la espera? Quedaros hasta el final para averiguarlo. En el vídeo de esta semana os traemos un trabajo que comenzamos hace mucho, cuando aún ni siquiera teníamos el taller, todavía estábamos en el taller en el garaje de casa y lo hemos terminado finalmente casi cuando nos mudamos al nuevo taller. Así que os podéis imaginar el tiempo que ha pasado. Estoy hablando de este armario de estilo isabelino que nos lleva acompañando desde casi los inicios y que por fin hemos tenido la oportunidad de renovar y darle una nueva vida. De esta parte de la renovación no tenemos muchas grabaciones, ya que como os cuento se empezó hace ya mucho tiempo. Lo primero que hicimos fue arreglar. Había muchas cositas que estaban en mal estado. Nada grave, pero a lo sumo patas sueltas, la trasera que estaba desencajada. Tuvimos que colocar unos nuevos refuerzos. Todo esto se hizo nada más traer el mueble. Y ya con todo subsanado y con la pieza en el taller, lo siguiente es limpiar toda la pintura y el barniz que tiene el armario. Como podéis ver, una de las puertas ya lo hemos hecho y os digo que tiene muchas capas de pintura y muchas capas de barniz. Para quitar todas ellas vamos a utilizar un decapante en gel, espátula, cepillo de alambre o lana de acero, y el procedimiento lo vamos a tener que repetir más de una vez porque, como os comento, tiene muchas capas y el decapante en una sola mano no es capaz de levantar todas ellas. Y en este mueble estaba absolutamente todo pintado, incluidas las bisagras y los herrajes, así que también hemos tenido que decaparlos para quitarle las muchas capas de pintura que tenían.
Y después de eliminar todo lo que se ha podido utilizando el decapante y rascando, es momento de eliminar los restos que hayan quedado. Para ello vamos a utilizar aguarrás. Vamos a limpiar la totalidad del exterior del armario con el aguarrás y esperaremos a que seque bien. Y los restos de pintura que quedaron después de decapar, vamos a terminar de eliminarlos utilizando la lijadora. Se va a lijar todo el exterior del mueble con una lija de grano medio, una lija de grano 100-120. No necesitamos utilizar un grano más grueso porque ya apenas tiene pintura. Y aparte hay el pequeño detalle que aún no lo hemos dicho y no sé si os habréis dado cuenta, que es de que el mueble está hecho de chapa de madera. O sea, es algo muy finito y si ponemos una lija más gruesa, corremos el riesgo de dañar la chapa, cosa que no queremos hacer. Así que con esta lija de grano medio vamos a intentar eliminar todo lo que queda de pintura. Y las zonas de difícil acceso hemos terminado de eliminar la pintura manualmente, o bien ayudándonos de un objeto puntiagudo como una gubia o utilizando una lija de mano. Y con el armario completamente lijado, llegó el momento de volver a evaluar el estado del mismo. Si han observado algunas pequeñas zonas que necesitaban encolado, lo hicimos y aparte se le hizo una nueva evaluación de la chapa, que cuando estaba pintada no se podía apreciar los daños que tenía. Así que una vez identificado esas zonas que estaban dañadas, lo que hicimos fue proceder a repararlas. Y para hacer los arreglos voy a utilizar masilla para madera. Con ella voy a rellenar los huecos donde me falta material, donde me falta chapa. Luego, como el mueble va a ir pintado, esos arreglos no se van a notar. Y aquí os quiero enseñar ya el armario después de haberle removido por completo toda la pintura. Así es como se ve. Es verdad que tiene las puertas, son muy bonitas con esta chapa de nogal, pero como podéis apreciar hemos tenido que enmasillar en bastantes zonas. El lateral en sí no es bonito, aunque no está alejado del todo, pero es una chapa normal y corriente sin nada especial, así que sin duda el pintado es la mejor opción. Llegados a este punto nos falta, vamos a lijar el interior. El interior sí va a ir en madera natural, entonces vamos a lijarlo por completo pasando por los 3 granos de lija. Primero con un grano grueso, después con uno medio y terminaremos con una lija fina, con una lija de 180. Cuanto al exterior, vamos a lijar con una lija finita. Por un lado, para eliminar lo sobrante de masilla de los arreglos y por otro lado también para que la superficie quede completamente lisa antes de pasar a la siguiente fase, que es la fase de imprimar.
Y ya con toda la superficie preparada y bien lisa, solo nos queda eliminar los restos de polvo del lijado. Como habitualmente vamos a utilizar alcohol de limpieza, alcohol al 96%. Lo aplicamos con un trapo. Esto nos sirve tanto para eliminar los restos de polvo como para terminar de limpiar la madera por si de milagro quedara algún resto de grasa o algún resto de suciedad, lo que es muy improbable en este caso. Ya el siguiente paso sería aplicar imprimación. Vamos a aplicar una mano de imprimación a todo el exterior del mueble. Como os comento, el interior va a ir en madera natural, con lo cual eso va por otro lado. Estamos utilizando una imprimación antitaninos, que para los que no sepáis, la imprimación antitaninos sirve para evitar que aparezcan manchas después de pintar, y estamos utilizando de la marca ID. La estamos probando, no es la que solemos utilizar habitualmente, pero estamos probando esta marca, que para que os hagáis una idea, si habéis visto el vídeo donde transformamos nuestro zapatero de IKEA con pintura efecto óxido, pues es una imprimación de la misma marca. La verdad es que funciona bastante bien. Y mientras la imprimación se seca, vamos adelantando trabajo del interior del armario. Este armario va a ir colocado en una entrada, va a ser para guardar los abrigos y para guardar los zapatos. Entonces vamos a hacerle una balda divisoria para la zona donde se van a guardar los zapatos. De un tablón de madera maciza se corta a medida y se va a colocar en el interior. Y ya con la balda colocada en el interior y con la imprimación bien seca, vamos a pasar con una lija de grano muy fino, una lija de 240, solo para asegurarnos de que todo ha quedado muy liso y suave. Una vez tenemos hecho eso, pasemos con un trapito para eliminar cualquier resto de polvo y ya podemos proceder a pintar. Para pintar se va a utilizar tanto rodillo como una brocha específica para chalk paint o pintura a la tiza, y aparte nos vamos a ayudar de un pulverizador de agua para aligerar la densidad de la pintura y para que se extienda mejor. En cuanto a la pintura, hemos elegido para este trabajo el tono Dusty Turquoise, que es un color turquesa precioso. Damos 2 manos de pintura, lijando entre cada mano con una lija de grano muy finito, puede ser una lija de 240 o de 320, lo importante es que sea una lija muy fina, y tras darle las 2 manos de pintura daremos una tercera mano donde ya vamos a empezar también a proteger. Para hacerlo vamos a mezclar a partes iguales esta misma pintura que estamos utilizando y un barniz incoloro con un acabado mate. Esta tercera mano nos servirá para terminar de conseguir una cobertura óptima y aparte ya empieza a proteger el mueble para el acabado
Concluir esta renovación nos faltan pequeños detalles. El primero es encerar muy bien el interior del mueble. Como os comento, va a ir en su madera al natural, pero hay que hidratarla y protegerla. Para ello vamos a utilizar cera incolora. También le vamos a dar unos toques de cera dorada a las bisagras para que tengan el mismo tono que el resto de los herrajes. Colocamos el copete del armario en su sitio porque este le da un toque completamente diferente y por último le colocamos nuestro sello. Con esto damos por concluida esta renovación. Y aquí os enseño el armario terminado. Mirad qué color tan bonito y alegre. Hace que un mueble tan grande como es este armario se vea ligero y elegante. Además, este mueble se va a colocar en una entrada que está pintada de blanco, con lo cual le va a dar ese toque de color y de frescura a toda la habitación. Aparte, también hay que tener en cuenta que va a seguir cumpliendo con su función, así que tendrá una nueva y larga vida. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado esta renovación? Ya sabéis que como habitualmente nos lo podéis decir en los comentarios. También si tenéis alguna duda, alguna consulta que nos queráis hacer en los comentarios nos lo dejáis. Y ya si habéis llegado hasta aquí no olvidéis dejarnos vuestro like y si aún no lo habéis hecho suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en una nueva renovación.